Vamos a analizar los diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Para analizar todos los estudios epidemiológicos, utilizaremos una línea del tiempo sobre los acontecimientos ocurridos durante la pandemia de COVID-19. Vamos a comenzar. Primero, si recuerdan cómo se dio la sucesión de eventos durante la pandemia, nosotros tenemos el siguiente orden cronológico. Primero, el 31 de diciembre de 2019 se reportó una serie de casos de neumonía de origen desconocido, lo que se clasifica como neumonía atípica, en la provincia de Wuhan, en China. Posteriormente, el 9 de enero de 2020, se aísla un nuevo coronavirus procediente de todos esos casos de neumonía atípica y se da la indicación de que el mercado de Huanan, que se ubica en la provincia de Wuhan, se cierre debido a toda esta serie de casos de neumonía típica. Posteriormente, el 11 de enero de 2020, se registra la primera defunción oficial a causa de este nuevo coronavirus en la provincia de Wuhan, en China. El 12 de enero de 2020 se publica la secuencia de este nuevo virus aislado de los pacientes que tuvieron neumonía típica y se le da el nombre de 2019 nCoV, que significa nuevo coronavirus. Posteriormente, el 30 de enero de 2020, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declara emergencia de salud pública internacional y se empiezan a encender las alarmas en las distintas naciones de todo el mundo. Utilizando este orden cronológico de los primeros sucesos, vamos a ubicar el primer tipo de estudio epidemiológico, que se llama caso clínico. Cuando se da una serie de casos de neumonía de origen desconocido, lo que se tiene que hacer, el tipo de estudio epidemiológico correspondiente, es el caso clínico. ¿Qué es un caso clínico? Pues un caso clínico es un reporte sobre una enfermedad, un síndrome anormal que no está tipificado. Los casos clínicos básicamente son la presentación detallada de la situación sanitaria de un paciente o grupo de pacientes que ejemplifica un fenómeno médico particular. En este caso, pues básicamente consiste en una descripción ordenada de los acontecimientos que ocurren durante el curso de una enfermedad, incluyendo datos, diagnósticos, razonamiento clínico y evolución del paciente. Mediante un caso clínico se da a conocer de lo que se sospecha que sería una nueva enfermedad o una nueva epidemia. Entonces, las personas que ahí en ese caso publicaron los casos clínicos sobre esta neumonía típica, que si ustedes recuerdan la fecha fue a finales de 2019, es lo que le terminó dando el nombre a la coronavirus disease 19, que es COVID-19. Entonces, en este caso, pues lo que nosotros tenemos que entender es cuándo se tiene que realizar cada tipo de estudio. Vamos con la línea del tiempo. Ya vimos que al principio de una pandemia, de una enfermedad, lo que se tiene que hacer es un caso clínico. Posteriormente, cuando ya se tenía cierto grupo de pacientes y ya se había determinado que era una nueva enfermedad, lo que se tiene que hacer es un estudio de casos y controles. ¿Qué es un estudio de casos y controles? Un estudio de casos y controles se realiza comparando los enfermos contra los sanos, que los enfermos serían los casos y los sanos los controles, y se tiene que hacer una revisión de manera retrospectiva, o sea, se tiene que checar hacia atrás en el tiempo qué fue lo que pasó y comparar a qué se expusieron los enfermos y a qué se expusieron los sanos, y determinar cuáles serían las posibles diferencias entre ambos. Entonces, aquí en este caso, pues los estudios de casos y controles, pues es un estudio epidemiológico observacional en el cual se tiene que observar, no se interviene, y analítico, donde se seleccionan sujetos que tienen una enfermedad a los cuales se les llama casos y se comparan con otros que no la tienen, que serían los controles. La investigación, aquí en este caso, va del efecto a la causa, o sea, va en retrospectiva, es decir, parte de la enfermedad para investigar los factores que pudieron causarla. Es especialmente útil para estudiar enfermedades poco frecuentes que en ese momento, en esa línea del tiempo,
COVID-19 era una enfermedad poco frecuente y con un largo periodo de latencia. Entonces, los casos y controles básicamente lo que haces es mirar hacia atrás, entrevistar a los pacientes y preguntarles a qué se expusieron. Ahí en la línea del tiempo nosotros podemos ver en los casos y controles que el mercado de Huanan cerró porque a los casos en las entrevistas tenían en común ellos que el mercado de Huanan era lo que habían visitado y lo que tenían en común, y los controles, o sea, los pacientes que estaban sanos, no habían ido a ese mercado donde se vendían ahí en ese caso, pues, animales exóticos que se cocinan allá en China. Entonces, lo que se hizo fue que, pues, si todos los casos habían ido a ese mercado, pues vamos a cerrar el mercado. Continuando en la línea del tiempo, se tiene el siguiente estudio, que es un estudio ecológico. Ya cuando se dio la primera defunción oficial a causa de COVID-19 en China, en la provincia de Wuhan, vean la línea del tiempo, 11 de enero de 2020. En ese tiempo, cuando estaba la primera defunción oficial en Wuhan, China, en el resto del mundo no se tenía ni idea de lo que iba a ser esa pandemia. Lo que se hizo fue un estudio ecológico o un estudio poblacional. ¿Por qué? Porque se tenía que estudiar a esa población entera, que acá tenemos una foto de lo que estaba pasando en China en ese momento, en enero de 2020, y nosotros en enero de 2020 pues estábamos acabando de festejar el año nuevo y no teníamos ninguna restricción. Para determinar por qué pasaba eso en China y por qué no pasaba en América, en México específicamente, pues se hace un estudio ecológico o poblacional. Los estudios poblacionales son estudios observacionales que analizan grupos o poblaciones completas, no individuos. Aquí en este caso se estudiaba por qué los chinos estaban enfermos y no los americanos. Comparan la frecuencia de enfermedad entre diferentes poblaciones o en la misma población en diferentes momentos y estudian exposiciones y efectos a nivel poblacional. Aquí en este caso se concluía que muy probablemente por la alimentación los chinos eran más susceptibles a enfermarse de este nuevo coronavirus por los animales exóticos que comían. Obviamente todavía no se sabía que iba a ser una pandemia con alcances a nivel mundial, pero se hacen este tipo de estudios cuando una población enferma y otra no. Entonces se estudia a todo el grupo poblacional. Continuando con la línea del tiempo, pues ya vimos que se empieza con un caso clínico cuando la enfermedad es rara. Luego se hace casos y controles cuando se tienen pocos pacientes. Luego se hacen estudios ecológicos cuando una población enferma y otra no enferma. El 12 de enero de 2020 se publicó la secuencia de que efectivamente, la secuencia de bases nitrogenadas, de que efectivamente era un nuevo virus y se le dio el nombre de 2019 nCoV. 2019 nuevo coronavirus. Este 2019 nuevo coronavirus pues obviamente dio parte a que se hiciera el nuevo tipo de estudios epidemiológicos que se llaman ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, ¿qué son? Pues los ensayos clínicos son ese procedimiento experimental en el cual se busca un nuevo tratamiento para una enfermedad. En los ensayos clínicos, básicamente se realiza un experimento controlado en seres humanos que evalúa la eficacia y la seguridad de una intervención médica. Representa el estándar de oro en la investigación clínica y se considera un estudio experimental, prospectivo y longitudinal. Como pueden ver en la imagen anterior, pues el ensayo clínico se divide en 4 fases, y esas 4 fases que se tienen en los ensayos clínicos, pues básicamente es para probar la eficacia y la seguridad de un nuevo tratamiento. Entonces, continuando con la línea del tiempo, vean el orden cronológico. Primero un caso clínico para reportar que existe una nueva enfermedad, luego los casos y controles para ver cuál fue el origen de esa nueva enfermedad, estudios ecológicos para ver si las características de esa población en específico son las que generaron esa nueva enfermedad, y ya cuando está establecida la nueva enfermedad, identificado el patógeno que ahí en ese caso genera esa nueva enfermedad, se hacen ensayos clínicos para buscar tratamientos para combatir esa enfermedad. Posteriormente, el 30 de enero de 2020, se hizo la declaratoria de emergencia de salud pública internacional, y a partir de esa situación
se comenzaron a hacer estudios de corte. Cuando se declaró emergencia de salud pública internacional, pues se empezaron a tener ciertas medidas de restricción cuando ya se vio que era una pues emergencia de salud pública. Se comenzaron estudios de corte, los cuales comparan de manera prospectiva, es decir, hacia adelante en el tiempo, a los expuestos contra los no expuestos. Y se ve si los expuestos a cierto factor de riesgo enferman y los no expuestos enferman o no enferman. En la foto podemos ver personal de salud que estaba expuesto a ese virus porque estaba tratando a las personas que ahí en ese caso pues tienen coronavirus, y pues pueden ver ahí en la otra foto a un estudiante que está tomando clases en línea desde su casa, que sería considerado como no expuesto. Los estudios de corte, pues es un estudio observacional analítico que sigue a un grupo de personas a lo largo del tiempo. Parte de la exposición para observar el desarrollo de eventos o enfermedades. También se conoce como estudio de seguimiento o estudio longitudinal prospectivo, y sigue a grupos de personas expuestas y no expuestas a un factor. Obviamente estos estudios de corte, como todos los estudios, pueden tener sesgos, porque uno pensaría que las personas expuestas, que sería en este caso el personal de salud, solamente viven ahí en el hospital, pero una persona expuesta pudo haberse enfermado en otro lado si salió de fiesta, y nosotros teníamos ahí en ese caso el sesgo, pensando que se enfermó por estar con los pacientes atendiéndolos. Continuando con la comparación de los estudios que llevamos, pueden ver ustedes que los casos y controles tienen a enfermos y tienen a sanos, o sea, tienen personas que ya tienen la enfermedad y van hacia atrás, buscan cómo se expusieron al factor de manera retrospectiva. Los estudios de corte a los expuestos y no expuestos los ven a lo largo del tiempo para ver cuántos están sanos y cuántos se enferman. Aquí en este caso, el estudio de corte tiene la ventaja de que tú empiezas la observación y puedes capturar todo porque vas hacia adelante en el tiempo. En el de casos y controles, todos los pacientes que ya están enfermos los entrevistas y tiene el sesgo de que puede ser que el paciente te cuente o no te cuente todo lo que hizo en el pasado, sobre todo cuando los estudios de casos y controles se enfocan en enfermedades de transmisión sexual. Las personas enfermas, pues obviamente van a negar en la mayoría de los casos las prácticas sexuales de riesgo. Entonces, continuando con esa línea del tiempo, ¿qué pasó después de que se declaró emergencia de salud pública internacional? Pues nosotros ya vimos que se tiene que tener en cuenta que las enfermedades comienzan con un caso clínico, se reporta, se buscan las causas con casos y controles, se hacen estudios ecológicos para analizar la población, se hacen ensayos clínicos para buscar nuevos tratamientos, se hacen estudios de corte para evaluar si los expuestos enferman más que los no expuestos, y posteriormente, ¿qué sucedió en la línea del tiempo? En el 27 de febrero de 2020 llega el primer caso positivo de COVID-19 en México. El 11 de marzo de 2020 la OMS declara pandemia, y el 18 de marzo de 2020 se da la primera defunción en México a causa de COVID-19. El 23 de marzo inicia la transmisión local y la Secretaría de Salud se pone en marcha la jornada de sana distancia. Si ustedes recuerdan, fue cuando se comenzó a tener clases en línea y se suspendió, ahí en ese caso, la asistencia a las aulas. El 1 de abril de 2020, la Secretaría de Salud a nivel local en México declara emergencia sanitaria, y posteriormente, el 30 de mayo de 2020, se indica que inicia la nueva normalidad, concluye la sana distancia, que era todos estar aislados, e inicia la nueva normalidad. La nueva normalidad era que había que reintegrarnos en medida de lo posible a nuestras actividades, pero con ciertas medidas de protección, estando más aislados, trayendo cubrebocas, etc. Y el 1 de junio de 2020, la Secretaría de Salud inicia el semáforo COVID, que básicamente es que la Secretaría anuncia un semáforo epidemiológico que nos indica, de acuerdo a las regiones, qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer.
Aquí en este caso se comenzaron a nivel nacional a hacer estudios de corte transversal. ¿Qué es un estudio de corte transversal? Pues son esos estudios que reportan cómo está determinada patología en cierta región en cierto momento. Si ustedes recuerdan estas imágenes, había estudios de corte transversal prácticamente diario que nos decían los casos sospechosos, negativos, confirmados y las defunciones. Día con día había una conferencia en el cual se daba información que básicamente ese estudio es un estudio de corte transversal. Los estudios de corte transversal son un estudio observacional que analiza datos de una población en un momento específico del tiempo. En la pandemia se daba este análisis día con día. También se conoce como un estudio de prevalencia. No existe seguimiento de los individuos. Aquí en este caso es como una fotografía de la situación en un momento dado. No hay continuidad en el tiempo, o sea, el que salió positivo ese día y ya después se le perdía el seguimiento y permite medir la frecuencia o condición de una enfermedad. Aquí en este caso, pues ustedes recordarán estas imágenes que se daba un estudio de corte transversal, por ejemplo, este tiene la fecha del 7 de agosto del 2020, y luego el semáforo de riesgo epidemiológico se daba en base a estas cifras, que aquí en este caso nos indicaba con colores las restricciones recomendadas para cada estado, pero como ven ustedes, pues ahí en ese caso los casos, los sospechosos, los negativos, no se les daba un seguimiento en el tiempo. Mañana tenían otros casos y aquí en este caso solo se tenía que hacer, digamos que un estudio de corte transversal para ver cómo estaba la situación específicamente en cada estado. Continuando con esa línea del tiempo, se continuó y hasta el 24 de diciembre de 2020 inició la campaña de vacunación contra COVID en México. Se puso la primera vacuna y el 5 de mayo de 2023 se finalizó la emergencia de salud pública internacional por parte de la OMS. Aquí en este caso, pues los estudios de corte transversal que se hacían, pues básicamente nos decían cómo iba aumentando o disminuyendo, según fuera el caso, la incidencia, prevalencia de la enfermedad, hasta que cuando se declaró el fin de la pandemia, el fin de la emergencia de salud pública internacional, a todo lo que nosotros habíamos recopilado de información, lo ideal es hacerle revisiones sistemáticas. ¿Qué es una revisión sistemática? Pues una revisión sistemática básicamente es una investigación secundaria que sintetiza evidencia científica sobre una pregunta específica. Por ejemplo, ahí tenemos una revisión sistemática de que se usaron antimaláricos para el tratamiento de COVID-19. Si ustedes recuerdan, la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son los principales antimaláricos, se sugerían como tratamiento para esta patología. A final de cuentas, había evidencias que decían que sí funcionaban y que no funcionaban. Mediante revisiones sistemáticas se concluyó que además de que no funcionaban, empeoraban la condición del paciente y contribuían a que muriera de COVID-19 más rápido. Estas revisiones sistemáticas utilizan métodos sistemáticos explícitos para identificar, seleccionar y evaluar estudios relevantes, evalúa críticamente la calidad de los estudios incluidos y sintetiza, sobre todo eso es lo principal, sintetiza los hallazgos de manera cualitativa o cuantitativa mediante metaanálisis que estiman el tamaño del efecto, y ahí en ese caso, al final de un periodo importante de enfermedad, como fue en este caso el final de la pandemia, corresponde hacer revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son básicamente para hacer un balance de toda la información obtenida y también para evaluar críticamente la calidad de los estudios incluidos, porque hay estudios que tienen mucho sesgo y en una revisión sistemática, por ejemplo, tú puedes incluir los 100, 200 artículos sobre COVID-19 que te encuentres y verificar cuáles realmente están hechos de manera correcta y a final de cuentas presentas un resumen de toda la información sobre una pregunta específica. Entonces, posteriormente de que se dio el fin de la emergencia de salud pública internacional, el 9 de mayo de 2023, básicamente 3 años después,
la Secretaría de Salud declara el fin de la fase de emergencia en México. Para finalizar, pues la vacunación, por ejemplo, en México y en todo el mundo, estuvo basada de manera mixta en ensayos clínicos, porque fueron los que produjeron las vacunas, y en estudios de corte, que fueron los que indicaron, ahí en ese caso, que los expuestos a tratar a los pacientes, o sea, el personal de salud, básicamente eran quienes tenían mayor riesgo de enfermarse. Entonces, aquí en este caso, el ensayo clínico fue lo que hizo que se obtuviera la vacuna, que se tuvieron ahí en ese caso, pues ya disponibles en diciembre de 2020 en México, específicamente la vacuna de Pfizer, y el estudio de corte fue el que dijo que se tenía que empezar con las personas expuestas a esa situación de riesgo que era atender a los pacientes con COVID-19. Entonces, el personal de salud fueron los primeros que se vacunaron y el estudio de corte determinó que después del personal de salud, las personas de la tercera edad y con comorbilidades eran las que tenían que seguir en el orden de la vacunación porque eran los que estaban más expuestos a tener la enfermedad. Posteriormente se siguió ese orden, adultos mayores, personas con comorbilidades, luego se puso ahí en ese caso el orden de prioridad por edad, ahí de forma descendente, hasta que finalizó la cobertura de vacunación.